Bienvenidas, estimados, estimadas, paz inverencial. Vamos hoy en Osirians, esta religare nostizante, a ver un tema muy especial como es la máquina humana. Un tema muy importante, clave trascendental, el tema número 6. Que nos va a ayudar, lógicamente, a comprender aquellos misterios tan trascendentales de cómo nosotros equilibrar nuestros centros magnéticos y, lógicamente, cómo tener más salud, más prosperidad físico-conscientiva, con un equilibrio total de los centros de nuestro cuerpo. Hoy el tema número 6, la máquina humana. Escuchémosle al venerable maestro Samael. Pláticas, capítulo 14 del venerable maestro Samael Aungwa. ¿Cómo disolver problemas? Es necesario no forjarse problemas en la vida. Es preferible salir al campo, llevar una vida más bien en armonía con el infinito. Los problemas no son más que formas mentales creadas por la mente. ¿Qué es un problema? Es una forma mental con dos polos, uno positivo y uno negativo. Esas formas mentales se sostienen por la mente y dejan de existir cuando la mente deja de sostenerlas, de alimentarlas. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿Resolver problemas? No. Eso no es lo que se necesita. Entonces, ¿qué? Lo que se necesita es disolverlos. ¿Cómo se disuelven? Sencillamente olvidándolos. Cuando uno está en alguna preocupación, uno sale un poco al campo y procura estar en armonía con todas las cosas, con la naturaleza, con todo lo que es, con todo lo que ha sido y con todo lo que será. Olvidar problemas es básico. Ustedes me dirán, es imposible olvidar problemas. Sí, es posible. Cuando uno quiere olvidarlos, lo único que tiene que hacer es poner a trabajar cualquier otro centro de la máquina orgánica. Recuerden ustedes que el organismo tiene 5 centros o cilindros muy importantes. El primero es el intelectual, el segundo es el emocional, el tercero el motor, el cuarto el instintivo y el quinto el sexual. Estos 5 centros son básicos e indispensables. Hay que aprender a manejarlos. Sinteticemos un poco. Pensemos únicamente en el centro intelectual, o sea, en el hombre puramente intelectual. Pensemos en el hombre emocional y también pensemos en el hombre instintivo motor. Así, sintetizando, creo que nos vamos a entender un poco. En cuanto al hombre intelectual, pues es el que crea los problemas de toda clase. Si unos tienen problemas, dije que se resuelven olvidándolos. Pues bien, allí tenemos una información importante en aquella obra del venerable maestro Samael Aungwa, Kalki Buda Maitreya, avatara e iniciador de la era acuariana, venerable maestro resurrecto. El maestro nos enseña acerca de 5 centros de la máquina humana o el cuerpo físico. Estos centros son claves, son trascendentales, saberlos utilizar, estimados, estimadas, porque de ello depende paz, salud, armonía, prosperidad físico-conscientiva, en el sentido más completo de la palabra. Entonces, tenemos que tener un equilibrio en todos los centros. Ahora, cada uno de estos centros, como es el centro intelectual, el centro motriz, que queda en la parte pues, que inicia,
El centro emocional, plexo solar, tiene que ver con el corazón. Centro instintivo, en el coxis sexual, los órganos creadores. Estos centros, el intelectual en el cerebro obviamente, estos centros son claves, son trascendentales porque sabiéndolos utilizar sabiamente nos van a permitir tener paz, armonía en todo sentido y nos van a permitir vivir una vida plena hasta la vejez. Entonces tenemos que tener un equilibrio en todos los centros y comprender que cada uno de estos centros tiene lógicamente una parte. Por ejemplo, el centro intelectual también tiene su parte emocional, su parte instintiva, su parte motriz, su parte sexual y su parte intelectual. O sea, dentro de cada uno de estos centros entonces el centro emocional tenemos también la parte intelectual y motriz dentro del mismo centro emocional. Lo mismo en el centro sexual, tenemos una parte emocional, instintiva, sexual, intelectual. Los centros humanos son claves trascendentales. Ya Sigmund Freud, un gran psicoanalista que el maestro Samuel Ambeor orienta a estudiar sus obras, nos enseña acerca de la psicología y la parapsicología, y lógicamente de allá deviene ya todo aquello ya como una carrera profesional, universidades e incluso colegios. Entonces es muy importante todas esas obras de Sigmund Freud, y a su vez el maestro Samuel Ambeor nos orienta que cada uno de estos centros magnéticos de la máquina humana tenemos nosotros que manejarlo y con una falsa personalidad, porque dentro de estos centros de la máquina, salud, dinero, amor, triunfos, éxitos, entre otros. Al cambiar de centro, descansa el centro intelectual. Al descansar el centro intelectual y hacer que trabaje el centro motriz, entonces se recupera totalmente el centro intelectual. Importante, ¿ah? Al recuperarse el centro intelectual, entonces podemos ocuparlo de nuevo. De nuevo se cansa el centro intelectual, entonces cambias al centro emocional. Ocupamos el centro emocional, entonces vas a la naturaleza, te inspiras, escuchas una buena música, entonces con ella podemos manejar. Se carga de energía todo nuestro cuerpo físico. Entonces es clave, trascendental, estimados, estimadas, aprender a manejar el centro sexual, trascendental. ¿Ah? A su vez el centro instintivo y el centro emocional también. Si una persona, por ejemplo, en cuanto al centro intelectual estudia demasiado, entonces está derrochando demasiada energía del centro intelectual y por ende está acabando destruyendo su intelecto, su cerebro, su mente. Si no equilibra, puede venir consecuencias a futuro o a la vejez, una vejez prematura. Pero si la persona utiliza correctamente el centro intelectual, entonces es impresionante. El centro motriz lo mismo, hacer deporte es extraordinario, pero si vas a jugar unos 3, 4 partidos de fútbol más indoor, entonces estás destruyendo, desgastando tu centro motriz y eso traerá consecuencias a la salud, al cuerpo físico a futuro. Entonces hay que equilibrar, puedes jugar un partido y descansar, lógicamente. Puedes hacer deporte, si vas a un gimnasio, pues equilibra ese centro y levanta peso en equilibrio, lógicamente para no derrochar aquel centro. Si la persona trabaja, por ejemplo, en un trabajo fuerte, mecánica, construcción, tienes que combinar el trabajo con el descanso. Mientras trabajas vas descansando, trabajas 1 hora, descansas unos 5 minutos para que equilibres tu centro motriz y no llegues fulminado, destruido a casa. En el centro emocional lo mismo, si la persona todo el día está a la carcajada, entonces teniendo energías de muchísimo e inspirarnos en la naturaleza. El centro instintivo, desarrollar un instinto a la vida, un instinto a la protección, un instinto a hacer tu casa que te protejas, un instinto a cuidar el cuerpo físico, etc.
la persona pues tiene únicamente el orgullo de ir y todas esas cuestiones, está destruyendo energías de su centro instintivo, hay que equilibrarlo. El centro sexual pues aprender a manejar nuestro centro intelectual, no derrochar nuestras energías de vida y obviamente ir desarrollando la castidad, ir desarrollando la fidelidad. Eso es clave, es trascendental para ir equilibrando el centro sexual, lejos de masturbaciones, lejos de poluciones nocturnas y de lo que es las fornicaciones, que ya más profundamente lo veremos en el pensum tridentino o a su vez también ya en la cámara básica. Ahorita estamos en una pre-cámara básica haciendo una introducción de este tema. Bien, existe como es el emocional superior y el centro intelectual superior, clave trascendental también ir desarrollando aquellos centros superiores de la nuestra vida. Y obviamente vamos con los mantras, la meditación de muerte budista, eliminación de la falsa personalidad, meditaciones de Samadhi, de mantras, entre otras, a ir desarrollando un intelecto superior y estudiando también las obras del maestro Samuel Lambeor, Lakshmi de Jesucristo y de todos sus discípulos, discípulas, obviamente los libros clásicos como Biblia, Corán, Bhagavad Gita, Popol Vuh, todo aquello nos va a permitir un desarrollo de un intelecto superior. Existen tres tipos de mentes: la mente sensual, que tiene que ver con los 5 sentidos, la que nos sirve para el vivir diario, ocuparla allí para relacionarnos con las demás personas, cuestiones comunes. Un siguiente tipo de mente, tenemos la mente intermedia, una mente ya que cree en el cielo, cree que hay infierno, Dios, cree que hay el diablo o el demonio. Entonces una mente de creencias, pero es la tercer tipo de mente, la mente interior, es una mente de sabiduría universal y se desarrolla con las técnicas que dimos. Ese tipo de tenemos nosotros que nos va a permitir vivir en paz, en armonía con nosotros mismos y con el entorno, con las demás personas, con el planeta, etc. Y la mente emocional superior, pues podemos escuchar música clásica, hacer los mantras, las meditaciones también, y se va desarrollando lógicamente con intuición. Mantra Om, mantras son palabras de poder y la intuición queda en el corazón, y así desarrollamos lo que sería un centro emocional superior. Los mantras hay que hacerlo todos los días. Entonces estos 5 centros tenemos que equilibrarlo. Muy importante que la persona que entiende de estos 5 centros de la máquina humana y que cada uno de estos 5 centros tiene a su vez los mismos 5 centros dentro de ellos mismos. Por ejemplo, el centro intelectual tiene su parte intelectual, motriz, emocional, instintiva, sexual. Entonces la persona que entiende esto, entendió lo que se conoce por allá, como es el PNL, coaching, técnicas de programación, técnicas de lo que es conocer el subconsciente, y en este caso aquí hipnosis, hacerlo consciente, y aprende a desprogramarse de falsedades, falsos patrones, y comienza a autoprogramarse conscientivamente. ¿Por qué? Porque en esos centros de la máquina humana está guardado un montón de esos patrones. Hay que desintegrarlos mediante la meditación de formateo, y lógicamente ahora autoprogramar conscientivamente hacia una prosperidad físico-conscientiva, salud, dinero, amor. Nos programamos adentro y de ello va a emerger, obviamente con la eliminación de la falsa personalidad, un nuevo tipo de personalidad, porque ya no tenemos falsos patrones dentro de nosotros. Y a su vez la persona que sabe esto va a poder influir poderosamente en el entorno que está, en la sociedad, etcétera, porque aprende a llegarle a las demás personas a los 7 centros, a los centros de la persona. Entonces allí va a haber un rapport, una comprensión, lógicamente, con la otra persona. Es clave trascendental ir profundizando más el manejo de los 5 centros de la máquina humana, lógicamente. Es bien profundo. Bien, estimados, estimadas, pasemos a una práctica, por ejemplo, de limpieza de
estos centros dirigidos a lo que es dinero, prosperidad. Vamos a cerrar nuestros ojos. Mantra Ham Sah. Ham mentalmente al inhalar por la nariz, Sah al exhalar. Vamos a dirigir por la conciencia para ver todas esas falsas programaciones en cuanto a riqueza. Para ello nos dirigimos a los primeros años de vida y ya revisamos si la gente que nos rodeaba sabía hacer negocios o no, tenían riquezas o no, tenían prosperidad, sí o no, porque de eso estamos autoprogramados y de eso ha quedado sellado esos ejemplos de falsa riqueza dentro de los 5 centros de la máquina humana. Y ha detectado aquellas falsedades, producto del ego y la falsa personalidad del entorno. Entonces, obviamente, vamos a pedir a las jerarquías que nos desintegren esos falsos sellos, que nos desintegren todas aquellas falsedades. Mantra S. Logrado aquello, ahora sí nos vamos a poner un verdadero programa de riqueza, de prosperidad. Entonces pongamos los ejemplos superiores de un dios Ra, Isis, Horus, el rey Salomón, el rey David, gente que ha sido próspera en lo espiritual y también en lo físico. Pongamos los ejemplos de personas que tienen empresas, por ejemplo, poderosas, y que trabajan honradamente, ganan dinero y saben tener mucha riqueza. Entonces allí ubiquemos mucha gente de prosperidad, porque ellos sí saben en cuanto a negocios, triunfo, éxito. Comprendamos también esos misterios de sabernos generar Dharma, haciendo buenas obras por las demás personas, y obviamente es por medio de lo que uno tiene y ayuda a las demás personas. Y seguimos allí autoprogramándonos conscientemente, dejando una autoprogramación conscientiva allá en el fondo de los 5 centros de la máquina humana, sobre riqueza y prosperidad. Instalémonos allí un Dios poderoso, próspero, creador de millones de universos, galaxias, planetas, sistemas solares, todos ellos habitados ayer, hoy, siempre por humanidades. Una madre virgen, naturaleza superior, con tantos colores, sabores, aromas, perfumes, plantas, frutas, etc., próspera, exitosa. Comprendamos que todo lo que ha emergido sobre la faz de la tierra es producto de la madre virgen, naturaleza superior, la madre virgen tierra, Dios madre. Ese tipo de Dios instalémonos dentro de nosotros. Un Cristo próspero, heredero del Padre Dios único universal, la segunda energía de la creación que rige todas las creaciones. Agradecemos a las jerarquías que nos han asistido y vamos abriendo nuestros ojos. Esta meditación dirigida a salud, dinero, amor, nos va a ayudar a desintegrar esos falsos patrones y a programarnos hacia la prosperidad, el éxito, el triunfo dentro de los 5 centros de la máquina humana. Luego la persona va a obrar libremente, va a haber muchas más opciones porque ya no está programado a lo falso, sino ya sacó a esos falsos patrones. Y obviamente va a tener muchísima más prosperidad, estimados, estimadas. Bien, hemos visto este tema número 6, la máquina humana, en esta precámara básica, aquí en Gnosis, en Osirians, en este sol conscientivo religar. Atentamente, Switcher Taf, instructor. Paz inverencial, estimados, estimadas.